Señores, muy buenas tardes. Sean todos cordialmente bienvenidos a este espacio académico. Iniciamos esta semana académica con un nuevo tema muy importante a cargo del doctor José Augusto Arce Paredes. Él nos va a compartir las ideas sobre lo que es vacancia presidencial o cierre de Congreso. Antes de darle el pase, como siempre, recalcarles o recordarles que el link de asistencia será anclado en esta sala de Facebook, pero primero, como siempre, recordarles que para la emisión de sus certificados es necesario que ustedes se matriculen al curso. ¿Cómo se matriculan? Haciendo clic en el enlace, en el flyer publicitario que sale a través del Facebook, y al costadito derecho saldrá unas letritas azules, que ese es el enlace. Al hacer clic en ese enlace, ustedes van a consignar solo su número de DNI. Posteriormente les van a pedir los datos para que ingresen y con eso culminan su inscripción. El día de la ponencia, como hoy, por ejemplo, se conectan a través del Facebook y en la sección de comentarios, como les he indicado, va a salir un link de asistencia con el cual nosotros controlamos su participación. ¿Sí? Entonces, al hacer clic en ese link, solamente deben consignar igualmente su número de DNI y les va a permitir confirmar la asistencia y posterior se les emitirá los certificados. ¿Sí? Bien, entonces, ahora sí, permítanme presentarles al doctor José Arce Paredes, quien es abogado por la Universidad Católica de Santa María, maestro en Derecho Civil, egresado de la maestría en Derecho Constitucional y maestrando en Derecho Penal por la misma universidad. Nos conectamos entonces con el doctor José. Doctor José, muy buenas tardes y bienvenido en nombre del Colegio de Abogados. Lo dejamos en uso de la palabra para que pueda iniciar su disertación. Bienvenido, doctor. Muy bien, muchas gracias, doctora Erika, muchas gracias con cada uno de los presentes. Agradecer de una manera muy fuerte al Colegio de Abogados de Arequipa, nuestro ilustre colegio. Agradecer también a nuestro señor decano, saludarlos a cada uno de ustedes y decirles que vamos a tocar este tema tan importante de una trascendencia tan fuerte en estos momentos, lo cual nos lleva a que tenemos que tener un conocimiento total sobre qué cosa es la vacancia presidencial, o en su defecto, qué sería un eventual cierre del Congreso, cuáles son las directrices, por qué se dan, cuáles son los antecedentes, cómo es que se dio, si es que ya se ha dado en la historia, cuál es su fundamentación jurídica, cuál es su sustento, si está en la Constitución, si está en el reglamento del Congreso, si hay sentencias del Tribunal Constitucional, las cuales ya han regulado tanto la vacancia presidencial o el cierre del Congreso, y para eso nosotros vamos a empezar este tan grandioso tema, en primer lugar o en primer momento, haciendo una presentación de mi persona. Yo soy el abogado José Augusto Arce Paredes, tengo una maestría en Derecho Civil en la Universidad Católica de Santa María, inscrita en SUNEDU, soy egresado de la maestría de Derecho Constitucional de la misma universidad, la Universidad Católica de Santa María, soy maestrando de la maestría de Derecho Penal de la misma universidad, de mi alma mater, y al igual que tengo un diplomado en Derecho Procesal Penal en el Colegio de Abogados de Arequipa, al igual que un diplomado en actualización de Derecho Procesal Penal y Penal en el Colegio de Abogados del Callao. Yo he sido regidor de Yanaguara del año 2011 al 2014, también he tenido la oportunidad de ser procurador público, gerente municipal, 15 congresos sobre gestión y administración pública, también he sido docente en diplomado sobre Derecho Civil y Derecho Constitucional, al igual que también tengo mi propio estudio, el estudio de Arce Jurídico y Asociados. Yo les dejo mi correo electrónico, al igual que me pueden encontrar en todas las redes, para cualquier consulta o duda. Yo estoy siempre gustoso y dispuesto, y nuevamente ya para poder empezar con la ponencia el día de hoy, vamos a recargar nuevamente este tema tan crucial que es la vacancia presidencial o el cierre del Congreso. Y para eso nosotros tenemos que tener muy claro qué cosa o cómo se da una vacancia presidencial, y tenemos que ver si es que hay un sustento jurídico. No, lo tenemos, y lo tenemos en la Constitución Política, la actual, la vigente, la de 1993, en el artículo 113, el cual es referido a la vacancia de la presidencia de la República. La presidencia de la República se vaca por muerte del presidente de la República, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, aceptación de su renuncia por el Congreso, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso,
o no regresar a él dentro del plazo fijado. Y por último, la destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. Este artículo 117 ya lo vamos a ver más adelante. Verso se trata sobre traición a la patria e impedir las elecciones o lo que ya vamos a ver a posterioridad. Pero es muy importante ver que sí se tiene un contexto jurídico. ¿Qué cosa nos dice este artículo 117? Nos habla y nos dice que la excepción a la inmunidad presidencial se da cuando el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, o poder impedir su reunión o el funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones, lo cual vamos a ver a continuación porque es muy importante. Dicho eso, estamos viendo de que se tiene la Constitución política en el artículo que acabamos de mencionar y el que le continúa el 117, pero no solo es eso, el Congreso de la República en su reglamento interno, que tiene rango de ley, tiene un procedimiento sobre cómo se tiene que dar la vacancia. Y estamos viendo esto para poder tener un contexto sobre qué cosa es la vacancia, vamos a ver qué cosa es el cierre del Congreso y en base a eso ejercer unas conclusiones o poder llegar a unas conclusiones y poder meditar qué cosa se debería hacer. ¿Cuál es el procedimiento que se tiene para una vacancia presidencial que está estipulado en el reglamento del Congreso? El pedido se formula a través de una moción de orden del día firmada con un mínimo del 20% legal de congresistas. Esto quiere decir un mínimo de 26 congresistas. Este documento se expone, tiene que haber fundamentos de hecho, al igual que de derecho, se sustenta, se somete a votación, hay un debate previo y se vota. Si se llega a esa votación, se pasa a la siguiente etapa. Luego de eso, se llega a la sesión plenaria, en la cual se debate y se admite o se va a votar si es que se admite o no la vacancia, para lo cual se requiere el 40% de los congresistas. Recordemos brevemente que tenemos 130 congresistas, el 40% son 52 votos. Posterior a ello, en el mismo acto se tiene que acordar el día y hora para el debate de la votación de vacancia. Se va a dar una sesión mediante la cual el presidente va a tener un descargo durante 60 minutos, bien sea a título personal, como bien lo hizo el presidente Martín Vizcarra, o bien sea a través de un abogado, un jurista, como lo hizo el expresidente Pedro Pablo Kuczynski a través del gran jurista Borea, lo cual también vamos a ver brevemente. El acuerdo de vacancia se tiene un mínimo de 2/3 para que sea aprobado, lo cual quiere decir de 87 votos a favor. Si es que se tiene 87 votos a favor, se da de una manera. Tenemos antecedentes, han habido 4 vacancias ya a lo largo de nuestra historia jurídica y constitucional, desde la República, tal como estamos nosotros, pero también han habido intentos, lo cual es también, vamos a ver, muy importante lo que coloco en esta parte, que según esta sucesión constitucional, y eso brevemente también vamos a ver, si es que se diera el escenario que sería vacado el actual presidente, el profesor Pedro Castillo, ejercería por la sucesión presidencial la vicepresidenta, la actual ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la ministra Dina Boluarte. Ella le correspondería de acuerdo a ley y de acuerdo a derecho. Vamos a ver, como bien les comenté, para poder entender o poder ver si es que hay antecedentes, si esta es una figura nueva, si es legítima, si es ilegítima, cuál es el antecedente que tenemos sobre las vacancias presidenciales. Y es que recordemos que el primer presidente que hemos tenido, no por voto o por emanación popular o que se llevó a las urnas, o podemos decir que no gozaba de una legitimidad pura, fue a quien se le llamó a su momento cuando regresó de Chile al mariscal de campo José de la Riva Agüero. Y el 23 de junio de 1823, después de intentar cerrar el Congreso, y esto lo dice la historia, después de intentar cerrar el Congreso, se le plantea una vacancia presidencial por no afrontar debidamente la guerra que se tenía en esos momentos en el primer gobierno de nuestra historia como república. Y con 38 votos de 69 diputados que se reunieron y con 27 votos a favor, se aprobó la exoneración del mando supremo. Y fue con el sustento o con el fundamento que se alegó que las derrotas sufridas en los combates en los últimos meses demostraban que Riva Agüero no era apto para dirigir el país. Y por primera vez se dio una vacancia presidencial, la del ex mariscal, expresidente de la República,
José de la Riva Agüero. Es muy extenso, pero brevemente lo vamos a recortar los 4 casos. El segundo caso que tenemos ya es en 1913, del expresidente Guillermo Binisburg, quien era un empresario que se dedicaba, a la extracción o al producto guanero. Era un empresario, el cual también era de la logia de los hermanos de los masones, y asumió en ese periodo el gobierno del Perú después del oncenio de Leguía. Pero él, de igual manera, al pretender hacer reformas, antes fue ministro, él al pretender hacer reformas, que no tuvo un asidero muy fuerte, o en todo caso no tuvo un apoyo del Congreso, del Senado o de los diputados en ese entonces, de la representación, es que se le dio un golpe de Estado por Óscar Benavides, que lo removió del poder, tras lo cual, o sea, acá es una figura sui generis, tras lo cual el Congreso publicó el manifiesto de la declaración de la vacancia y aceptó la formación de una junta de gobierno. Y ahí se entra en un periodo de transición que se tiene que convocar a nuevas elecciones, lo cual vamos a ver a posterioridad. Pero este es el segundo caso de vacancia que se da. Posterior a ello, tenemos igual el caso del expresidente de la República, Alberto Fujimori. Y es que tras el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992, el 9 de abril del año que estoy mencionando, el Congreso disuelto por Fujimori se reunió en la casa de la diputada del partido PPC, o sea, el Partido Popular Cristiano, la exdiputada, candidata a la presidencia, la señora Lourdes Flores Nano, con 99 diputados y 36 senadores, y declararon la incapacidad moral permanente de Alberto Fujimori, y nombraron como presidente a San Román. O sea que el escenario de lo que se dio a posterioridad con la señora o la excongresista Mercedes Arauz, ex vicepresidenta del Perú, no es el primero, ya se dio, que han habido 2 presidentes en nuestro país. Y lo decretaron la señora Lourdes Flores Nano en su casa, pero pero las Fuerzas Armadas no lo reconocieron. Declararon la vacancia del presidente de la República, pero no se dio porque las Fuerzas Armadas no lo reconocieron, no tuvieron mayor respaldo y solo quedó como una anécdota. Pero no solo fue una anécdota, porque quien impulsó eso fue un general, Silva, el cual después tuvo una condena de 8 años en prisión por estos actos subversivos y contra el orden público a la tranquilidad del Estado. Entonces, esta sería en todo caso la tercera vacancia que estaríamos viendo. No se concretó o no se dio debido a que no fue un acto legítimo, no tuvo respaldo de las Fuerzas Armadas y el presidente Fujimori, como bien sabemos, continuó con su mandato. Posterior a eso, vamos a ver que ya en este caso sí se conlleva una vacancia, pero es un escenario diferente. Recordemos, en el caso pasado estábamos hablando de 1992, cuando el presidente Fujimori tenía una aceptación muy buena porque venía de bajar una inflación que, de acuerdo a los números, superaba el 2000% de la inflación, la hiperinflación, lo cual dejó el gobierno anterior del señor Alan García, y venía de derrotar al terrorismo a Sendero Luminoso con diferentes reformas. Entonces, ahí tenía aceptación. Ya en el año 2000, el 14 de septiembre, se difundió un video en el cual se veía a Vladimiro Montesinos sobornar a diferentes autoridades, jueces, congresistas, militares, los denominados Vladivideos. 2 días después, y tras la aparición de nuevos Vladivideos, Alberto Fujimori convocó elecciones parlamentarias y presidenciales en las cuales él no participaría. Estamos hablando del 14 de septiembre, 2 días posterior. El 19 de noviembre, después de ciertos actos en los cuales el presidente Fujimori salía y explicaba de que él lo estaba persiguiendo a su ex asesor, el capitán Montesinos, abogado también, y no lo logra hacer, Fujimori renuncia un 19 de noviembre a su cargo vía fax desde Japón, la denominada la gran famosa renuncia por fax desde Japón. Sin embargo, el 21 de noviembre, o sea, 2 días después de su renuncia que él pretendió hacer mediante fax, el Congreso no le aceptó la renuncia y procedió a vacarlo por incapacidad moral, dándose nuestro tercer
caso de vacancia por incapacidad moral. Solo se han dado casos de vacancia por incapacidad moral o son los que vamos a tocar porque el tiempo no es muy extenso. Y se da mediante, como pueden ver en la imagen, mediante una resolución legislativa del Congreso, la número 009-2000 del Congreso de la República, que le emite Valentín Paniagua Corazao, presidente del Congreso de la República, quien después, a posterioridad, asumió la presidencia del Perú transitoriamente mientras se convocó a elecciones y el posterior presidente fue el señor economista Alejandro Toledo Manrique. Entonces, esta es la tercera vacancia que tenemos. Brevemente vamos a recordar. Tenemos en el señor José de Ribagüero la primera vacancia, tenemos en el señor Guillermo Billingsburg en 1913 la segunda vacancia, hay un intento que se le vaque al señor Alberto Fujimori en el año 1992, pero no se puede, y posterior a ello hay en el año 2000 una vacancia ya efectiva al no aceptársele la renuncia al presidente Vladimiro Montesinos. Nuevamente, ya en el año 2017, lo cual es muy fresco y lo debemos tener muy presente, el 21 de septiembre el señor Pedro Pablo Kuczynski se le somete a vacancia de acuerdo a unas sospechas por actos de corrupción por presuntamente haberlos cometido en su época de ministro el señor Alejandro Toledo, cuando el señor PPK, vamos a llamarlo para que sea corto, al señor expresidente era ministro de Economía. Con lo cual se pretendió, se sometió a votación y no se dio la vacancia. Esto es un intento fallido de vacancia, es importante tenerlo para ver de qué manera, después vamos a explicar brevemente los pesos y contrapesos y el por qué es constitucional o no una vacancia o un cierre del Congreso. Entonces, no se da la vacancia del señor Pedro Pablo Kuczynski. Nuevamente, se da el segundo proceso de vacancia presidencial contra el señor PPK o el señor Pedro Pablo Kuczynski, el 22 de marzo del 2018, tras el escándalo de los videos en los cuales los señores que eran los llamados Avengers, porque así se autodenominaron, que eran los congresistas del señor Kenji Fujimori, se ven en videos mediante los cuales están ofreciendo obras para poder llevar a sus regiones al congresista Mamani, quien al día de hoy está fallecido. Pero se delata estos videos, se delata al ministro de Transportes, el cual también le está ofreciendo al señor Mamani, y ya no le queda otra que al señor Kuczynski, el 22 de marzo del 2018, tras el escándalo de los Kenji videos, renunciar, antes que ser vacado. Antes de votarse la vacancia presidencial, el presidente renuncia. O sea, miren la figura, se trata de hacer una vacancia al señor presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero no se puede, porque el señor renuncia. En el caso del señor Alberto Fujimori sí se le aceptan. En el caso del señor PPK, no se le aceptan al señor Fujimori, pero en el caso de PPK sí se la aceptan, pero con la condición de que él ya no interrumpa y porque se lleve con mayor armoniosidad el Estado y se pueda hacer la restitución de los poderes ante este no clímax democrático en el cual se estaba viviendo. Curiosamente, quien propicia la vacancia y quien muestra los videos es el congresista o el excongresista Villanueva, que posterior a ello se convierte en el premier de quien es posteriormente el próximo presidente, que es el señor Martín Vizcarra Cornejo. Dice, o se tiene, de acuerdo al Comercio y a la República, de que el señor Villanueva conjeturó con el señor Martín Vizcarra para la vacancia del señor PPK y curiosamente después recibió un premio, si es que así lo hubiera hecho, recibió un premio del señor, del señor Vizcarra, teniéndolo como premier o presidente del Consejo de Ministros. Entonces, este espacio de vacancia no se da, pero sí se intentó y sí le aceptan la renuncia al señor Pedro Pablo Kuczynski. Asume posterior a ello el señor Martín Vizcarra Cornejo. Y se tiene de que se le plantea una vacancia al señor Martín Vizcarra Cornejo, quien asume como vicepresidente la presidencia de la República, valga la redundancia, y se le dice de que el señor está obstruyendo la justicia al no o retrasar o dilatar los actos que se tienen para que él pueda declarar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, sobre presuntos actos que él ha tenido en su momento cuando fue gobernador
en su región natal, Moquegua. El 18 de septiembre del año 2020, el primer proceso de vacancia se le presenta al señor Martín Vizcarra Cornejo y no tiene un resultado favorable. El motivo fue que faltó a la verdad, como bien dije, y no se dio ninguna vacancia presidencial. Pero ya, o posterior a eso, el 9 de noviembre del año 2020, tal como pueden ver, y lo tenemos muy fresco, el señor Martín Vizcarra sale a las afueras, al patio de Palacio de Gobierno, con sus ministros, y acepta que ha sido vacado. ¿Por qué? Porque se presenta una moción de vacancia y con la cual se va, que es muy extensa, pero brevemente la vamos a hacer, mediante la cual de manera reiterativa se dice que el expresidente Martín Vizcarra ha faltado la verdad al país sobre presuntos actos de corrupción cometidos como gobernador de Moquegua. No hay hay una defensa nuevamente del señor Martín Vizcarra, pero los votos en una democracia, que después lo vamos a desarrollar, hacen de que el señor sea vacado y el señor Martín Vizcarra sale al patio nuevamente, como estoy diciendo, del Palacio de Gobierno y acepta el proceso de vacancia en su contra y que él ha sido vacado. Entonces, esta es la última vacancia que hemos tenido. Entonces, vamos a recapitular brevemente. Varios intentos de vacancia, fallidos o con aciertos, 4 vacancias que se han dado, que están en la historia, que nos van a decir, y ahorita lo vamos a desarrollar en momentos, el por qué sí es viable o no es viable una vacancia. Vamos a ver, en primer lugar es, como bien hemos dicho, José de la Riva Agüero, el primer presidente de nuestro país, el 23 de junio de 1823. Guillermo Billisbourg, este gran empresario del guano, el 4 de febrero de 1914. El señor Alberto Fujimori el 21 de noviembre del año 2000, cuando no se le aceptó su renuncia por fax. Y por último, algo que tengo muy fresco, hace un poco menos de 2 años, el señor Martín Vizcarra Cornejo, el 9 de abril del año 2020, por los motivos que antes he expuesto. Entonces, estos casos se dan para la vacancia de los 4 presidentes, los cuales nos ha dejado varias enseñanzas, y es que la historia, a través de la historia, vamos a poder hacer de que no se cometan los mismos errores en el futuro. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para dinamizar la ponencia, y vamos a ver que al actual presidente de la República, el señor Pedro Castillo, ya le han presentado una primera moción de vacancia. Por eso era importante, yo quería ver cómo es que se da o no se da. Ya se le presentó una primera moción de vacancia al señor Pedro Castillo, y el 20 de noviembre de 2021, en cuestión de 2 días, la bancada de Avanza País, que tiene 10 integrantes en total, o sea, una bancada muy, muy escasa, teniendo en cuenta que son 130, incluyendo a Patricia Chirinos, han expresado su respaldo a la presentación de la moción de vacancia, entre los cuales han mostrado a favor de esta medida son los congresistas Alejandro Cabero, Norma Yarro y Adriana Tudela, hija del ex diputado. Se ha habido diferentes pronunciamientos, nos estamos refiriendo al actual presidente Pedro Castillo. Hay bancadas que se han expresado en contra en la primera moción que se ha tenido, ahora posterior vamos a tener otro. Por eso es importante el haber explicado el antes, el ahora, y vamos a ver qué podría pasar y cómo es que se debería de una manera legal. Las bancadas que ya han estado en contra de la vacancia del señor Pedro Castillo han sido Acción Popular con 15 miembros, Alianza por el Progreso del señor Acuña con 15 miembros y la agrupación oficialista, o sea, la de gobierno de Perú Libre con 37 miembros. Quienes han mostrado su respaldo y la han firmado y han seguido con esta vacancia o con esta moción de vacancia, la cual no ha tenido éxito en un primer momento, ahora van a presentar otra, es la bancada de Renovación Popular del señor bien denominado por él mismo autodenominado, el señor Rafael López Aliaga, y la bancada de Fuerza Popular. No ha habido mayor éxito. La vacancia, la moción de vacancia ha sido presentada el 25 de noviembre con 29 firmas. Recordemos que el mínimo es 26 firmas. Incluyendo a la de Patricia Chirinos, se presentó ante la mesa de partes del legislativo una moción de vacancia. La moción la están viendo ustedes en este momento. Es la moción 01222. Estas son las personas que han firmado la vacancia. O los congresistas, en todo caso los representantes. No ha habido mayor respaldo
y simplemente ha sido desestimada por no cumplir la votación, entendiendo que el Congreso se desarrolla por votos. Entonces, estábamos diciendo de que estamos viendo la vacancia presidencial al igual que la disolución del Congreso. Ya hemos visto lo que es la vacancia presidencial brevemente, porque en realidad es un tema muy extenso, pero vamos a ir desarrollando. Ahora vamos a ver lo que es la disolución del Congreso, para después llegar a conclusiones, recomendaciones, y cuál podría ser una postura y ver si es que es legítimo o no este proceso. Vamos a citar, para que no sea un pensamiento o una línea de ideas propias, sino vamos a citar al doctor Víctor García Toma, gran jurista, en el cual en su libro La teoría del Estado y el derecho constitucional, él nos dice que la disolución del Parlamento es un mecanismo que permite volver a ser viable la conducción del Estado cuando se produce un entrampamiento entre el Ejecutivo y los integrantes del Congreso, por la ausencia del consenso sobre el rumbo que va a tomar el país. ¿Qué nos dice entonces el gran jurista, el profesor Víctor García Toma? ¿Qué es viable, qué es legal, qué es legítimo una disolución de un Congreso? Cuando no se puede llevar una adecuada conducción del país por un entrampamiento, por intereses políticos partidarios o personales que no permiten que se desarrollen y que se den las políticas necesarias para el normal desarrollo del gobierno. Entonces, para resolver este entrampamiento, el cual nos habla el doctor García Toma, nuestra Constitución faculta al presidente a disolver el Congreso en caso que se haya censurado o negado la confianza a 2 consejos de ministros, tal como se dio en el caso del señor PPK con el ex premier Salvador del Solar, que fue algo inédito, me gustaría contarlo, pero vamos a ver si el tiempo nos alcanza. Y tal como lo dispone el artículo 134 de la Constitución, lo cual le da un sentido positivo y convierte que este no es un acto huérfano, sino que tiene un sustento en la Constitución, en su artículo 134. Cediéndole a los ciudadanos la potestad de recomponerlo políticamente a través del voto. ¿Por qué? Porque si se disuelve el Congreso, el presidente de la República, a través de un decreto supremo, va a convocar, cierra el Congreso y va a convocar a nuevas elecciones. Pero no hay un desgobierno, sino se da la comisión permanente, o se activa, que en todo momento está activa. ¿Qué es la Comisión Permanente del Congreso de la República? La Comisión Permanente del Congreso de la República es un mínimo de 20 y un máximo de 25 congresistas de los 130, de los cuales, de acuerdo a la proporcionalidad de cada una de las bancadas, tiene una representación y ellos, si es que el Congreso se disuelve, ellos van a sesionar, nunca van a dejar de trabajar, su trabajo va a ser permanente, valga la redundancia, pero también escogen al Contralor, al del Banco Central de Tercero, al BCR, y otras grandes autoridades. Vamos a ver después a posterioridad lo que es brevemente la comisión permanente, pero es muy importante porque nunca hay un desgobierno. Vamos a ver, igual que hemos visto en la anterioridad, un poco de historia, de dónde viene la disolución del Congreso, y acá estamos viendo Londres y el Congreso o el Parlamento británico. Y es que esta figura tiene un origen constitucional que no proviene del derecho peruano, forma parte de una serie de mecanismos de pesos y de contrapesos. Los checks and balances. Esta figura británica de la disolución del Congreso se trata de generar pesos y contrapesos entre los poderes del Estado. Recordemos que nosotros tenemos el poder ejecutivo, legislativo y el judicial. Esto tiene o vienen originados hace más de 100 años en el Parlamento británico. Los pesos y contrapesos buscan impedir la concentración de poderes. O sea, lo que busca es que no solo tenga un solo poder todo el poder. Lo trasladamos a un ejemplo, que no solo el presidente, para no hablar del actual gobierno, que anteriormente no solo el presidente Vizcarra tenga todo el poder, o sea, que tenga el poder legislativo y tenga el poder judicial, y de esa manera hay una concentración de poderes. No, sino son los checks and balances, como bien lo decía el Parlamento británico, mediante la cual se prohíbe la concentración de los mismos. ¿Para qué? Tiene el objetivo de proteger la autonomía e independencia de los 3 poderes del Estado, a otorgarles a cada uno de ellos facultades para limitarse mutuamente.
de esto se trata la disolución del Congreso, este es su origen, este es su espíritu. Si lo trasladamos a un idioma coloquial, aquí nació la criatura. Y de esta manera nosotros acogimos esa figura, lo cual es una suerte de pesos y contrapesos que vamos a ver a posteriori si corresponde o no corresponde. ¿Por qué se da este escenario? Y es que pasaron décadas del absolutismo monárquico en las que todo el poder estaba concentrado en una sola persona, el rey. Brevemente, en la antigüedad recordemos al rey Juan, no en la antigüedad, pero en el siglo XV recordemos al rey Juan sin tierra, que este rey Juan sin tierra tenía un poder muy grande. Y este poder muy grande que tenía, los nobles vieron de que necesitaban un documento mediante el cual podrían limitar ese poder, o no limitarlo, sino colocarle límites para que el rey no pudiera cometer excesos, abusos o no pudiera confiscar sus bienes. Me estoy refiriendo al rey Juan sin tierra. Y los nobles, en un famoso río de Inglaterra, lo centran al rey Juan sin tierra y le hacen firmar la Carta Magna, que es la primera constitución. De ahí se da entonces, posterior a ello, ya cuando esto se da en el Parlamento y se comienza a hacer los check and balance, el equilibrio de los poderes, pasan décadas de este absolutismo monárquico en las que el poder estaba concentrado en una sola persona, que era el rey, o sea, continuaba, solo que se va perfeccionando con el tiempo. Quien gobernaba por mandato divino porque así Dios se lo permitía en esos momentos, siempre respetando las culturas y las religiones. Se dio una nueva figura parlamentaria como el impeachment, sale de ahí. Este impeachment nuevamente sale de Inglaterra, mediante el cual obliga al Consejo de Ministros a responder por sus actos ante el Parlamento. Esta figura no existía. Esta figura es nueva y mediante esta figura se puede llamar a los ministros para que respondan ante el Parlamento por sus actos, por actos deficientes, por actos excesivos o por la ausencia de los mismos, o sea, por acción o por omisión, o por un exceso, ¿no? Entonces, esta figura del impeachment nuevamente se da en el Parlamento británico. Al igual que hemos mencionado al doctor García Toma, también vamos a mencionar este gran jurista, filósofo, el señor Montesquieu, quien desarrolló en su libro El espíritu de las leyes los fundamentos de la separación y equilibrio de poderes. Este sistema de ideas se ve materializado años después en la Constitución de los Estados Unidos en 1787. O sea, este señor Montesquieu recogió todo este conocimiento, este gran jurista recogió todo este conocimiento que se tenía en los estudiosos del derecho, en estas corrientes que se tenía ya en toda Europa, y lo positivó, o en todo caso lo plasmó en su libro muy famoso, como bien sabemos, el cual es El espíritu de las leyes. Y él nos habló por primera vez del equilibrio, de la separación de los poderes y de su equilibrio, de cómo cada poder tiene que estar separado, tiene que tener autonomía y tiene que haber un equilibrio entre los mismos, tiene que haber pesos y contrapesos. Muy importante mencionarlo al gran jurista, filósofo Montesquieu. Ahora, ya vimos esto, cómo se da, y estamos hablando de la disolución del Congreso, cómo se da en Inglaterra o en el Parlamento inglés, pero ahora vamos a verlo cómo se da o cómo se aplican estos contrapesos en nuestro sistema jurídico, en nuestro ordenamiento jurídico. Estamos hablando de Perú. Y es que volviendo a la realidad peruana, este sistema de contrapesos se manifiesta a través de las distintas actuaciones que tanto el Poder Ejecutivo, recuerden los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, realizan para mantener un equilibrio entre ellos. Como por ejemplo, cuando el presidente de la República cabeza el poder y elige a un grupo de ministros que trabaja con él, este equipo ministerial debe recibir la aprobación del Congreso. Ahí estamos hablando de un equilibrio de poderes, de contrapesos, ¿no es cierto? Para que no sea su palabra la última, sino que de todos, siempre por ley, de acuerdo a nuestra Constitución, tiene que ir al Congreso de la República para poder así recibir su aprobación, como lo estamos viendo en estos últimos meses en el actual gobierno del señor Pedro Castillo. Por otro lado, cuando el Congreso, ahora no solo es para el presidente, que pobrecito el presidente tiene que ir al Congreso, no puede elegir a sus funcionarios, sino también el Congreso, cada vez que promulga una ley, quien la tiene que ratificar o quien puede presentar observaciones es el presidente de la República.
o también puede haber una ausencia de su pronunciamiento. Y en una ausencia de su pronunciamiento, el Congreso por insistencia lo puede aprobar, como hay así diferentes leyes que se dan. O sea, eso es una práctica habitual, constitucional y reconocida con un sustento, un fundamento jurídico. De esta forma, cada poder tiene sus mecanismos que le permiten limitar sus actuaciones uno al otro. ¿Por qué? Porque también recordemos que el Poder Judicial también tiene una manera de ejercer un control o de hacer o una manera de hacer contrapesos. Y es que es a través de los procesos contenciosos administrativos o que pueden aplicar una ley. Puede hacer una creación negativa o puede legislar negativamente. Son figuras muy interesantes que tienen los tres poderes para poder hacer los contrapesos en nuestro Perú y que se da en la actualidad con bastante continuidad o en todo caso hay una habitualidad en estas prácticas. ¿Cuál es o qué es la cuestión de confianza? Es un mecanismo constitucional mediante el cual el Poder Ejecutivo puede consultarle al Congreso si cuenta con su confianza para seguir gobernando. Esta se manifiesta a través de lo que se conoce como el voto de confianza y se solicita planteando la cuestión de confianza ante el Pleno del Congreso. Antes de ver cada una de ellas, vamos a ver que tenemos una cuestión de confianza facultativa y una cuestión de confianza obligatoria. Antes de poder desarrollar brevemente qué cosa es esto, debemos saber que el Tribunal Constitucional ha señalado en una sentencia en el año 2018, o sea, entendamos que, o sea, por eso era importante el antecedente, la historia, pero también el TC, el Tribunal Constitucional, mediante una sentencia del 2018, lo cual vamos a desarrollar, nos dice que refería a la cuestión de confianza, que el Ejecutivo tiene la posibilidad de plantearla de manera abierta, le da mayor amplitud para el equilibrio de poderes, en ejercicio del principio del balance o equilibrio de poderes. En la foto podemos ver al señor Salvador del Solar, porque recordemos que a través de ese proceso que él dio, que ingresó al hemiciclo del Congreso de la República, empujando y planteando cuestión de confianza, es que se cerró el Congreso, que tenía una mayoría fujimorista. Pasaron 4 meses, de acuerdo a lo que dice la norma, lo que dice la ley, y en enero del año 2021 se convocó a nuevas elecciones. En el año 2020 se convocó a nuevas elecciones. Entonces, ya hemos visto que se presenta de dos maneras, de manera obligatoria y de manera facultativa. De manera obligatoria, cada vez que asume un nuevo presidente del Consejo de Ministros, sin excepción debe ir al Congreso a buscar la aprobación de su gabinete ministerial. Y tal como lo señala el artículo 130 de la Constitución, el Congreso puede negarle la confianza, o sea, es una facultad, lo puede hacer, o dársela. Si se niega, se produce una crisis de gabinete, lo cual supone que tanto el presidente del Consejo de Ministros junto con su equipo ministerial deban renunciar, lo cual genera desgobierno, pero eso lo vamos a ver después. Por otro lado, la cuestión de confianza puede ser presentada de manera facultativa, es decir, a voluntad o porque lo pretendan, ¿no? Porque hay un ánimos, una intención de hacerlo, por el presidente del Consejo de Ministros o en su defecto por un ministro en particular con relación a un tema específico de su sector. Cabe precisar que la negativa de confianza a un ministro no se toma en cuenta para el supuesto de la disolución estipulada en el artículo 134 y solo implica la renuncia del ministro más no del gabinete. Vamos a ver la diferencia. Y lo cual nos va a conllevar que el presidente de la República está autorizado para disolver el Congreso de la República por 2 denegaciones de confianza, únicamente cuando estas han sido presentadas por el presidente del Consejo de Ministros. Brevemente, por eso es que lo colocaba en la diapositiva anterior, el ex premier Salvador del Solar, porque él es el último caso que tenemos reciente, en el cual se plantea cuestión de confianza, lo planteó a la fuerza, abrió el hemiciclo, está en videos, es parte de la historia del Congreso y se disuelve el Congreso. El señor Martín Vizcarra disuelve el Congreso, que tenía una mayoritaria o tenía un voto o en todo caso tenía una mayoría muy amplia en el Congreso de la República. La cuestión de confianza facultativa tiene un fundamento en el artículo 132 y 133 de la Constitución. El presidente del Consejo de Ministros presenta la cuestión de confianza ante el Pleno del Congreso,
Tras esta presentación, los congresistas deben debatir, siempre tiene que haber un debate posterior, y votar la confianza, según el artículo 82 del reglamento del Congreso, en la misma sesión en la siguiente. Un pequeño paréntesis, nuevamente, para que se pueda dar la disolución del Congreso, o los diferentes, no la disolución del Congreso, todos los actos que se dan en el Congreso de la República se dan en base a la Constitución, y su procedimiento se da en base al reglamento del Congreso que tiene rango de ley. Acá ya vamos a ver que ingresa el Tribunal Constitucional. Y es que se debe mencionar que tanto la negativa de confianza como la censura son supuestos válidos para disolver el Congreso. O sea, también hay mecanismos para disolver el Congreso. De esta forma, como lo hace explícito el Tribunal Constitucional en su considerando 103 de una sentencia a la cual vamos a mencionar a posteriori, el presidente está facultado para disolver el Congreso si se ha censurado a 2 gabinetes, si se le ha negado la confianza a 2 gabinetes, si se ha censurado un gabinete y posteriormente se le ha negado la confianza a otro gabinete, si se le ha negado la confianza a un gabinete y posteriormente se ha censurado a otro gabinete. ¿Por qué? Porque si es que esto no lo establecía el Tribunal Constitucional, simplemente el Congreso de la República, y esto también lo hicieron, hacía argucias legales, si es que así lo vamos a llamar, mediante la cual evitaba que sean 2 censuras continuas y jugar a negar la confianza y a censurar, y de esa manera no se puede cerrar el Congreso, no se puede disolver. El Tribunal Constitucional se pronunció y en el considerando 103 nos colocó estas 4 directrices. Muy importante, y vamos a verlo de una manera dinámica. ¿Cómo es que se da la disolución del Congreso? El presidente del Consejo de Ministros plantea cuestión de confianza ante el Congreso. El Congreso le niega la confianza al presidente del Consejo de Ministros por segunda vez. ¿Qué pasa posterior? El presidente de la República está facultado, o sea, facultado es que no es una obligación, sino que él puede decidirlo, y así lo decidió por última vez el señor Martín Vizcarra, a disolver el Congreso de la República y convocar elecciones congresales. Lo que nos dice la norma es que es en los 4 meses posteriores como máximo. Y si no, ¿qué pasa si no convoca? También está regulado en el reglamento. Si no hay elecciones dentro de 4 meses, el Congreso disuelto retoma sus funciones, cosa que nunca se ha dado porque no tendría sentido disolverlo para poder hacer de que los congresistas disueltos regresen, pero está regulado en el reglamento. Disuelto el Congreso, quien asume es la comisión permanente hasta la elección de un nuevo Congreso. Hace un momento tocamos lo que es la comisión permanente. La comisión permanente está integrada por un mínimo de 20 y un máximo de 25 congresistas de todas las bancadas de acuerdo a la proporción de sus votos en las urnas. Unos pueden tener 5, otros pueden tener 6, es de acuerdo a la proporción. Esta comisión permanente nunca deja de trabajar, nunca para. Y en este periodo, que tiene una historia, o que nuevamente nos remonta al derecho inglés, o al derecho parlamentario inglés, que en el cambio de un monarca, mientras se asume el nuevo monarca, en ese periodo hay una comisión permanente que nunca va a dejar de sesionar y nunca va a dejar de tener sus reuniones habituales para el normal desarrollo del país. Ante el nuevo Congreso se presenta el presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que vamos a trasladar un ejemplo para hacerlo dinámico. Que cuando el señor Martín Vizcarra, a través de su premier, Salvador del Solar, entra a empujones el premier, solicita cuestión de confianza, o plantea, perdón, cuestión de confianza, disuelve el Congreso Martín Vizcarra, la comisión permanente se activa, se convocan elecciones en 4 meses posteriores, se dan en el mes de enero, hay un nuevo Congreso, el premier de ese momento, que me parece que era el señor Villanueva, se acerca al nuevo Congreso de la República y tiene que rendir cuentas de todo lo actuado durante esa disolución que se hicieron mediante, o se continuó realizando mediante decretos de urgencia. Un pequeño paréntesis. Cuando están estos 20 congresistas, que es la comisión permanente, de 20 a 25, la última vez fueron 20 congresistas, ¿cómo funciona el Congreso? ¿Deja de funcionar? No,
el presidente realiza actos que debería realizarlos el Congreso mediante decretos de urgencia y los pasa a la Comisión Permanente para que la Comisión Permanente los revise y pueda aceptarlos, aprobarlos u observarlos. Entonces, ese es el mecanismo y es muy importante. Como acá podemos ver en la imagen, esa es una comisión permanente, supongamos. Y es que acá podemos ver brevemente al señor Bruce, al señor Popio Olivera, al señor Daniel Abugataz, al señor Víctor Andrés García Belaunde, o sea, miembros, y también está el señor Mauricio Mulder, Chejade también, miembros de diferentes bancadas que conforman la comisión permanente, que tiene las mismas atribuciones, pero que nunca deja de sesionar, y que no deja de supervisar al Ejecutivo. ¿Por qué? Por el equilibrio de poderes. Muy importante esta figura para que se entienda que el presidente nunca está solo que obviamente es un Congreso reducido, porque ya no es un Congreso de 130, sino es un Congreso de 20, una comisión permanente. Vamos a tener unas primeras conclusiones al respecto a lo primero que hemos visto. La disolución parlamentaria es un mecanismo constitucional que proviene del régimen parlamentario británico y forma parte del sistema de pesos y contrapesos, que busca equilibrar los poderes del Estado para evitar su concentración y abuso. Entonces, ¿dónde está el origen? Si vamos a ver qué cosa es la disolución parlamentaria, su origen está en el derecho parlamentario británico. Estamos hablando de la disolución del Congreso, y lo que busca es equilibrar los poderes para poder así evitar su concentración y abuso. Uno de los objetivos de la disolución parlamentaria es permitir la gobernabilidad cuando haya existido un entrampamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Por ejemplo, se tiene mucho presupuesto para poder realizar una determinada reforma en la educación, pero se necesita que la Comisión de Educación actúe de una manera no burocrática, me refiero al Congreso de la República, para que así las propuestas o las políticas que va a plantear el presidente de la República puedan ser llevadas a cabo y así pueda tener su normal desarrollo. Pero el Congreso no quiere hacerlo. Entonces, en ese escenario, ¿no es cierto? Vamos a plantear también el otro escenario, no estamos parcializados, simplemente vamos a plantear dos escenarios. ¿Qué puede pasar? El presidente de la República va a poder utilizar esta suerte de pesos y contrapesos que viene del derecho inglés para disolver el Congreso y desentrabar estas contradicciones o estos entrampamientos que se tengan entre el legislativo y el ejecutivo. Ante la negativa de confianza o la censura, censura al Consejo de Ministros, el presidente de la República está facultado para disolver constitucionalmente el Congreso y convocar nuevas elecciones congresales. Ya hemos dicho que si es que hay una doble denegación o una doble negativa de confianza del presidente, mediante un decreto de urgencia que va a convocar a nuevas elecciones dentro de un máximo de 4 meses, tal como lo hizo la última vez el señor Martín Vizcarra, y convoca elecciones a un nuevo parlamento, y lo convoca para que pueda continuar o pueda acabar o concluir ese periodo parlamentario, tal como se dio la última vez, y hubo un Congreso 2019-2020. Disuelto el Congreso, se instale la comisión permanente, la cual no puede legislar, puesto que esta facultad recae en el Ejecutivo. O sea, no para el Congreso, hay una comisión permanente que es reducida la última vez de 20 congresistas, pero ya no puede legislar, porque quien va a legislar es el Ejecutivo. ¿Cómo? Si no tiene esas funciones, mediante decretos de urgencia. Pero te voy a dar también el Poder Legislativo, la facultad para que me puedas fiscalizar. ¿Cómo? Te los voy a dar y tú los tienes que supervisar. Pero ahí yo personalmente no estoy de acuerdo, porque ya se reduce mucho el poder o el contrapeso que tiene el Congreso de la República y se le empodera demasiado al Ejecutivo durante esos 4 meses. Pero después de que pase estos 4 meses, el nuevo Congreso asume, juramenta, y el premier, el presidente del Consejo de Ministros, va a tener que ir al Congreso de la República y rendir cuentas de cada uno de los decretos de urgencia que se han llevado en su ausencia.
Sí, era el primer ministro Villanueva. Con el Congreso disuelto, el Ejecutivo legisla a través de decretos de urgencia, que es lo que les comentaba. Realizadas las elecciones e instaladas el nuevo Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, lo que les comentaba, en representación al Poder Ejecutivo, deberá ir al Congreso a dar cuentas de lo actuado durante el periodo de disolución. Vamos a ver cuáles son, pero antes de poder pasar a estas conclusiones finales y recomendaciones, es muy importante ver que la vacancia presidencial, tal como se ha dado a lo largo de toda la historia, desde que hemos tenido nuestra primera constitución, el primer presidente del Congreso, el señor Luna Pizarro, se ha tenido, que se ha dado porque ha habido discusiones, tanto entre el legislativo con el ejecutivo, y uno u otro han tratado de imponerse, y ante esa imposición ha habido disolución del Congreso o ha habido vacancias. Hemos visto, y por eso les estoy colocando, que en realidad son 113 artículos los cuales tenemos es el artículo 130 en los cuales tenemos 5 incisos, mediante los cuales se puede vacar un presidente. Pero en la actualidad solo se ha hecho por la muerte de un presidente. Por la permanente, se ha hecho 4 veces por la permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. ¿Por qué? Porque este espacio está muy abierto. Ha habido un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que me gustaría poderlo conversar, pero es muy extenso, pero brevemente lo vamos a tocar, mediante el cual el Tribunal Constitucional ha tenido en sus manos el poder dirimir o poder colocar cuáles son los límites sobre este inciso 2 del 113 de la Constitución, que nos habla sobre la permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, dado que se hizo una demanda de competencia. La comisión permanente, que le continuó el señor Martín Vizcarra, le hizo una demanda de competencia para ver si si estaba bien, si era legítima esa vacancia, y el Tribunal Constitucional fundamentó por sustracción a la materia de que no se podía presentar, o no podía pronunciarse, mejor dicho. Y pudo haber aprovechado esa oportunidad para poder delimitar qué cosa es la incapacidad moral o física, pero no solo es incapacidad moral o física, no es de un día, 2 días, es permanente. Fue incapaz permanentemente el señor Pedro Pablo Kuczynski cuando se le vacó. El Tribunal Constitucional tuvo esa opción. Sin embargo, no aprovechó el momento. Yo recuerdo en la maestría de Derecho Constitucional esto se debatió mucho y habían criterios y posturas encontradas, pero la mayoría recalcaba en que el Tribunal Constitucional, como ente regulador que justamente no está en la teoría, pero sí en la práctica, creo yo que al Poder Legislativo y al Ejecutivo, lo supervisa y le controla sus actos si es que uno de ellos contraviene la Constitución o excede sus facultades. Tuvo la oportunidad y no lo hizo. Y perdieron por 4-3. Me gustaría poderlo tocar, pero el tiempo no nos lo va a permitir. Entonces, nosotros estamos viendo que ahora la vacancia, o justo el día de ayer, se ha aprobado en la subcomisión de acusaciones constitucionales que se le acuse al presidente, al actual presidente, al señor Pedro Castillo, por traición a la patria. ¿Por qué? Por sus declaraciones de que el señor ha dicho de que, ha insinuado, en realidad, de que Bolivia merece más. Por esas insinuaciones se ha aprobado el día de ayer en la subcomisión de acusaciones constitucionales que que él pueda hacer sus descargos y se dé todo el procedimiento, pase a la permanente y de ahí pase al pleno. Es todo un procedimiento que está nuevamente, todos los procedimientos están en el reglamento del Congreso. Este equilibrio de poderes, estos pesos y contrapesos, también tienen un límite, pero a la vez la puerta está, o el espacio está abierto. En todo caso, ¿cómo se va a definir o cómo se va a decidir? Esto se va a decidir a través de los votos. El señor Domingo García Belaúnde, el maestro, decía que en el Congreso de la República lo que prima no es la razón, entendiendo a dónde va, ¿no? Entendiendo que es un gran maestro,
lo que prima no es la razón, sino lo que prima es los votos en el Congreso. Porque finalmente es como se aprueba o se desaprueba, los diferentes lineamientos del país, inclusive se puede vacar o no a un presidente de la República. Hemos visto cuál es el proceso de la vacancia en el reglamento del Congreso, cómo es que se tiene que dar, cómo es que se debe cumplir. También hubo una propuesta de parte de un, no me acuerdo qué congresista de la República, para que en este punto 5 que ustedes pueden ver en la pantalla, ya no sea 2/3 para poder vacar a un presidente, sino sea 4/5, que me parece que es 106 votos. Y con eso se pueda proteger aún más, porque solo se necesitan 87 votos. Recordemos que la bancada actual de Perú Libre tiene 37 votos. Si es que se llega a los 87, va a ser vacado. Y vamos a tener un nuevo presidente, queramos o no, va a tener un respaldo histórico en cómo se ha dado a nivel mundial, y al igual que va a tener una legitimidad porque está reconocido en la Constitución. Entonces, yo sí creo que se deberían ajustar esto un poco más. No fue mala la propuesta, no recuerdo el congresista que lo planteó, de que ya no sea en el punto 5, que ya no sea 2/3, o sea, 187, sino que sea 4/5, lo cual es 106 votos, mediante los cuales se necesiten para poder vacar a un presidente de la República. ¿Por qué? Porque una vacancia de un presidente va a generar desestabilidad, como si se generó. Recordemos brevemente, se evacuó al señor, porque esto, podríamos poner todos los casos, pero el tiempo no nos va a alcanzar y aparte es mejor poner algo fresco. Se evacuó al señor Martín Vizcarra y asumió el señor, nuestro querido señor, el miembro del Partido de Acción Popular. Caramba, bueno, asumió el señor, el que quedó, el que antes era presidente del Congreso de la República, asumió la presidencia y solo pudo estar en el cargo de la presidencia durante 7 días, que en realidad solo fueron 5. ¿Y por qué? Porque la gente no estaba de acuerdo. Manuel Merino de Lama, el presidente de la República, que fue antes presidente del Congreso de la República, Manuel Merino de Lamas, después solo pudo estar 5 días porque hubo conflictos, no hubo acuerdos, hubo inclusive 2 muertos, Inti y Ryan, pero sobre todo, también en la maestría de Derecho Constitucional, ahí me comentaba un docente, de que es bien curioso cómo eso se ha logrado dar, o en todo caso lo presionaron de una manera al señor Manuel Merino de Lama, solo teniendo protestas en 5 o en 3 cuadras en realidad de la avenida principal del Congreso de la República. No fue en todo el Perú, no hubo una protesta a nivel nacional, sí hubo una indignación contra el presidente, pero donde se dieron los ataques, donde hubo estos sucesos o estos decesos, fueron en la avenida principal del Congreso de la República. Eso yo lo cito un gran docente de la maestría de Derecho Constitucional. Entonces, hemos tenido estos antecedentes de las vacancias presidenciales porque en toda la historia nos dice, sino que yo no lo coloco acá, porque si no sería muy extenso, que este señor José de la Riva Agüero, él nunca asumió de una manera directa el cargo. O sea, él no salió, mejor dicho, del voto o emanación popular dado en las urnas. El pueblo no le dio el voto, sino el señor lo asumió porque él fue parte, por eso era un mariscal, él en realidad era un militar, y asumió el cargo, un gobierno de facto. Al él querer hacer sus reformas, no lo dejaron, no lo permitieron, y eso lo dice la historia. Y se le vacó con el motivo, o en todo caso en ese momento se aprobó la exoneración del mandato supremo, o del mando supremo. Nuevamente, esto les voy a explicar el porqué. Brevemente, porque hubo golpes o hubo pugnas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Este señor Guillermo Billingsburg, que antes fue ministro, que era un gran empresario del guano, también fue vacado por querer hacer reformas que el Congreso no le permitió y él no tener la suficiente capacidad política de poder concertar, de poder llegar a un acuerdo en pro o en beneficio de la sociedad. Y fue vacado. El señor Alberto Fujimori,
Cuando es vacado, esto sí es un caso excepcional, porque acá sí hay un evidente acto de corrupción que se plasmó en los gradivideos. Y acá sí se podría hablar de una permanente, creo yo, a mi criterio personal, de una permanente incapacidad moral, porque el señor ya no gozaba de la misma y por lo tanto no se le aceptó la renuncia y se vacó. Al señor Pedro Pablo Kuczynski fue una suerte de presiones que desencadenaron en en videos, los cuales lo arrinconaron y él tuvo que presentar su renuncia y se la aceptaron. ¿Qué escenarios diferentes? Y al señor Martín Vizcarra, de igual manera, lo que dicen los juristas es de que en este caso fue una sumatoria de votos, dado que el señor no decía la verdad, entraba en contradicciones, pero eso no quiere decir de que hay una permanente incapacidad moral permanente. Para propios o extraños, para personas que estén o no de acuerdo con el expresidente Martín Vizcarra, si es que no es permanente, si es que no se demuestra que es permanente, o si es que siquiera hay un indicio relevante que pueda motivar esa decisión, si nos lo trasladamos al ámbito jurisdiccional, si es que no se fundamenta habitual de una manera adecuada, y no hay un fundamento de hecho y de derecho adecuado, que eso fue lo que planteó el señor Martín Vizcarra, no se debería dar. Sin embargo, nuevamente cito al maestro Domingo, los votos mandan en el Congreso de la República. En el caso del señor Billingsburg, como no tenía mayoría, porque quien tenía la mayoría era el señor, o era el partido del señor Augusto B. Leguía, posterior al anciano de Leguía, tuvo que disolverlo. El señor, y esto es muy importante, lo vamos a decir, el señor Alberto Fujimori, cuando disuelve el Congreso, es porque él tenía una aceptación muy grande por parte del país, porque él derrotó al terrorismo y porque se redujo la inflación en la cual dejó el señor Alan García. Sin embargo, él solo tenía 36 diputados en ese entonces. Lo demás lo tenía el Fredemo, que era una coalición de Acción Popular y otros partidos, lo cual representó el señor Mario Vargas Llosa, y los diferentes movimientos, los de izquierda y los demás que existían en ese momento, al igual, bueno, al igual que el APRA, pero sí o no, él directamente tenía una minoría muy pequeña, me refiero al señor Alberto Fujimori. Entonces tuvo que disolver el Congreso de la República, como bien lo sabemos, y está en historia y lo hemos nombrado. En estos momentos, nosotros nos estamos en un escenario muy crucial que la historia se va a volver a repetir. Los mecanismos se van a volver a dar. El fundamento jurídico está. El sustento jurídico está. ¿Es legítimo o no? La historia, la doctrina, la jurisprudencia a través de sentencias del TC nos dice que es legítima la posición de disolver el Congreso o dar una vacancia. ¿Por qué? Por el equilibrio de poderes, que bien lo dijo Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes. Entonces, vamos a estar, creo yo, en un escenario de vacancia o de cierre del Congreso. Ya se ha presentado una primera moción, como bien lo hemos dicho, y no se llegó a los votos. Nuevamente lo citamos al maestro Domingo, sin los votos no se logra. Entendiendo que hay graves acusaciones contra el señor Pedro Castillo, si es que es para propios o extraños, son graves las acusaciones. Esta primera moción de vacancia ha sido antes de lo que ha dicho la señorita Caroline Rock, que es esta señora que tiene una amistad muy grande con su ex secretario de Palacio, lo cual, como han visto este fin de semana, ha sido tenor de todos los programas dominicales, dado las altas revelaciones y su ofrecimiento como testigo protegido para así poder brindar un espacio o poder mitigar su pena, reducirla, convertirse en aspirante colaborador eficaz y, dicho en términos coloquiales o normales, reducir su pena en base a delatar a los otros cómplices o en todo caso a los actores principales del delito, argumentando de que hay una mafia en el MTC que está presidida por el presidente Pedro Castillo. Si bien es cierto, nosotros nos regimos por el principio de la presunción de la inocencia,
del derecho a la contradicción y se debería presumir hasta que se demuestre lo contrario, son elementos muy graves. Y si nosotros recalcamos cómo se ha dado en la historia, yo creo, sin parcializarme por un lugar, de que eventualmente va a tener el señor presidente, al igual que el exministro, pero en este caso le va a tocar al señor presidente porque eso lo van a plantear directamente a la vacancia, responder qué cosa pasó. Si es cierto, cuáles son los vínculos con sus sobrinos, por qué es que señalan al coordinador de los fiscales anticorrupción en Lima, y cuál es su participación del subsecretario, por qué tenía $20,000 en sus servicios higiénicos. Se va a plantear, la vez pasada se planteó por mucho menos argumentando incapacidad física o moral permanente, y se va con un presidente. Vamos a ver qué va a suceder a nosotros como espacio jurídico, como pensadores del derecho. Lo que nos toca es ver de que esto es una figura que tiene un sustento legal y que esta es una figura que ya se ha dado a través de la historia y que se va a volver a dar. Nosotros tenemos que estar sólidos para, ¿por qué no como juristas? ¿Por qué no desde el área de los pensadores? Y me refiero a los grandes maestros que tenemos acá en nuestra ciudad. Se puede emitir un pronunciamiento, o los colegios profesionales de abogados puedan emitir un pronunciamiento sobre cuál es la legitimidad o no de una eventual vacancia o cierre del Congreso. Ya para ir concluyendo, vamos a ver de que el Congreso, en el marco de la Constitución, tiene las potestades recibidas del pueblo para ejercer el control político y así interpelar y, llegado el caso, censurar legítimamente a los ministros. Es un acto legítimo que se le corresponde por los pesos y contrapesos que vienen desde el derecho o desde el Parlamento inglés. Y tenemos en grandes obras como El espíritu de las leyes de Montesquieu un fundamento, dado que son los responsables, nos referimos a los ministros políticos, por los actos del presidente de la República ante el Congreso. Asimismo, se cuenta con otros mecanismos de control, incluso de mayor intensidad, como la acusación constitucional, que es en lo que se encuentra en estos momentos el actual presidente, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y que tiene un fundamento en el artículo 117 de la Constitución. Este control político legítimo debe necesariamente ejercerse dentro del marco constitucional, es decir, en forma razonable y proporcional. Esto es muy importante porque no puede ser algo desmedido, no puede ser algo interpretativo, ni solo se puede dar por votos, sino tiene que ser, al igual que cualquier acto que da un magistrado, algún miembro de un órgano jurisdiccional que debe emitir un pronunciamiento y va a hacer justicia, tiene que haber una motivación, un sustento, tiene que ser razonable y se tiene que respetar el principio de la presunción de la inocencia, al igual que los derechos contradictorios. Se tiene que respetar el debido proceso y siempre el equilibrio de poderes. Esta es la forma de ejercer el control político constitucional, respetando los mismos derechos que tenemos y que están reconocidos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el número de votos no debería ser el único elemento a considerar, dado que nuestro sistema constitucional, tanto el Poder Ejecutivo cuanto el Poder Legislativo, han sido elegidos por el voto directo de la población y deben cumplir sus funciones de manera equilibrada. Ahora, no obstante, nos sigue pendiente a nosotros, hay una agenda parlamentaria porque se dé una reforma. Acá yo quiero decir algo muy importante, que el derecho o la sociedad es dinámica y cambiante, en el tiempo va avanzando. Nosotros no tenemos los mismos delitos de hace 15 años. Hace 15 años no teníamos los delitos cibernéticos o por acoso cibernético que se tenía en las redes sociales, supongamos, por ejemplo. El derecho es dinámico y cambiante, y en la actualidad, como la sociedad avanza y es dinámica, el derecho tiene que positivar y tiene que regular esas conductas, porque así funciona el derecho y así nos lo dice la doctrina y así nos lo dice la jurisprudencia. Eso quiere decir que a raíz de los últimos procesos de vacancia, creo yo muy respetuosamente, de la ausencia del pronunciamiento del Tribunal Constitucional cuando se pronunció sobre la demanda de competencia que presentó la Comisión Permanente del Congreso de la República por el cierre del Congreso, en el cual estaba presidiendo el señor Martín Vizcarra como presidente de la República, esos escenarios no habían.
no se tenían y se tienen que regular. Creo yo que hay una reforma parlamentaria pendiente, una reforma en base a todo esto que se tiene que dar para que esto esté cada vez más atinado y se pueda tener una mayor certeza o una mayor legitimidad al momento de realizar estos actos, que son legítimos, recordemos, pesos y contrapesos, pero que necesariamente necesitan y es necesario que tengan una regulación a través del tiempo. La vacancia presidencial por la causal de incapacidad moral solo debe ser usada en los casos muy graves. Ahí es importante regular ese artículo, ese inciso 2, que no lo tenemos. Y tiene que estar definida por ley, siendo propio de un Estado de Derecho que no haya sanción sin ley previa. Tiene que estar siempre positivado y eso lo tenemos nosotros como principios dentro de los lineamientos que tenemos en el derecho. Según el artículo 2, inciso 24 o D, o perdón, numeral D de la Constitución, en la misma línea, no debe olvidarse que el Tribunal Constitucional ha invocado al Congreso de la República a legislar un procedimiento y la necesidad de una votación calificada para poder declarar la vacancia presidencial, por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución a efectos de no incurrir en aplicaciones irrazonables de la referida disposición constitucional. Esta es una sentencia, la 00623, que le hace el Tribunal Constitucional en su fundamento 26, mediante la cual se nos dice y nos deja claro de que sí hay un ánimo de poderlo regular, pero se tiene que plasmar. Entonces, corresponde a los estudiosos del derecho, corresponde a los congresistas y directamente le corresponde al TC que también pueda pronunciarse de una manera directa. Son los órganos que se tienen que dar. O ejercer de una manera negativa o positivar o generar normas negativamente a través del poder, a través del poder de justicia, poder ver cómo es que se puede dar para que esto se pueda sesgar y no pueda avanzar estos problemas o estas ausencias de poder tipificación o poder limitar o delimitar cuál es la figura en torno a la incapacidad moral permanente. ¿A qué se refiere con incapacidad moral permanente? ¿Quién lo define? ¿Cuál es el límite? ¿Por qué? Porque la trascendencia es muy grande y es tener una ausencia de un presidente, o en todo caso, si lo trasladamos a la disolución del Congreso, quitarle la representatividad a congresistas que han sido o que han tenido una confianza de la población, que lo han trasladado a las urnas y que están legítimamente en cada escaño, cada curul. La razonabilidad de una decisión basada en dicha causal no se cumple con la simple votación, por calificada que ésta fuera. Si antes no se ha delimitado los supuestos concretos en que se incurre en la incapacidad permanente, pues la votación calificada solo es la consecuencia de haber previamente definido la tipicidad de su conducta que resulta políticamente censurable. O sea, para que se pueda dar y para que se pueda definir esa incapacidad permanente, tiene que haber previamente una definición de qué cosa es la incapacidad física o moral permanente. Es un criterio propio que yo lo comparto ahora de que no está limitado y en el tiempo se ha cometido excesos. En la ausencia del marco legal del desarrollo, dicha causal frente a actos concretos que requieren de investigación exige además una interpretación en unidad del texto constitucional que tenga en cuenta el principio del equilibrio de los poderes. Corresponde entonces al Congreso de la República, a ellos les compete y es de ellos quien tiene que realizarlo, a la Presidencia de la República, canalizar el conflicto político dentro de los cauces constitucionales ordinarios y no extraordinarios del principio del control y balance de los poderes y permitir que los órganos judiciales actúen en la lucha contra la corrupción en todos los poderes públicos. Con esto, nosotros vamos a hacernos, ya para ir culminando, esta gran pregunta que ha sido el tema inicial de la ponencia el día de hoy. ¿Es correcto o está bien o cuál se debería dar la vacancia presidencial o el cierre del Congreso? Recordemos que hemos visto historia, hemos visto doctrina, hemos visto definición, hemos visto antecedentes, hemos visto casuística. Tanto la vacancia presidencial como el cierre del Congreso
son dos figuras jurídicas totalmente legítimas que se dan para poder realizar el equilibrio de poderes. Eso no puede estar en discusión y no puede haber ningún tipo de duda. La vacancia presidencial, como el cierre del Congreso, es parte del equilibrio de poderes, que no haya una concentración en el mismo y que se pueda llevar a cabo un gobierno honesto, correcto, que no se conviva con la corrupción. ¿Dónde está la acotación o dónde está el punto? El punto de la acotación es de que se tiene que delimitar aún más estos artículos que se encuentran en la Constitución, al igual que los del reglamento del Congreso, porque de ellos sobreviene cómo es que se da la vacancia presidencial, cómo es el funcionamiento, para así poder tener una vacancia presidencial o un cierre del Congreso más legítimo, más correcto, y que no entorpezca el normal desarrollo o el normal funcionamiento de nuestro gobierno, porque una vacancia presidencial o un cierre del Congreso que no se dé de una manera legítima, lo que va a generar es desgobierno, y en desgobierno, en falta de confianza política, se genera falta de confianza económica, lo cual se traslada en un problema socioeconómico que va a repercutir en nuestra sociedad. Entonces, nuevamente, para ya culminar, figura jurídica legítima, reconocida, equilibrio de poderes, lo decía Montesquieu en su gran libro El espíritu de las leyes, se tiene que dar los pesos y contrapesos, es normal, es historia. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Regular, definirlo un poco más. Creo yo que estamos ante un eventual conflicto a través de la historia que se ha dado mucho, no solo ahora con el señor Martín Vizcarra, ni lo que se nos vino ahora con el señor Pedro Castillo, sino a través de la historia. Van a ser casi 200 años, o son 200, van a ser casi 200 años de el primer proceso de vacancia que se dio. Yo les quiero ir agradeciendo a cada uno de ustedes, al señor decano de nuestro ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, a la señorita, a la doctora Erika, a cada uno de los colaboradores que han hecho presente o que han hecho posible que nosotros podamos estar el día de hoy con cada uno de ustedes, decirles que para mí ha sido un placer estar con ustedes, que esto es un tema muy importante, que tenemos que tener esa capacidad de indignación, de indiferencia frente, y también de curiosidad para poder tener conocimiento de todos estos actos. Y yo estoy convencido que nos vamos a volver a ver. Yo quedo muy gustoso, a disposición del señor decano, a disposición de la doctora Erika, y gustosamente nos vamos a ver en otra oportunidad. Es todo cuanto a mi persona. Soy su amigo Augusto Arce, su colega del Colegio de Abogados. Nos vemos muy pronto. Gracias, doctora Erika, gracias al señor decano, gracias al Colegio de Abogados y a los colaboradores. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted. Es muy grato haber compartido con usted este tema que, como usted indica, es sumamente importante, sobre todo en estos tiempos. Vamos entonces a pasar ahora a nuestra secuencia de preguntas. No sé si podemos robarle unos minutos más. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. Entonces, a nuestros participantes que están en sala todavía, pueden formular las preguntas a través del chat de comentarios para que podamos darle lectura. Sí, les daremos unos cuantos minutos mientras redactan o formulan la pregunta. A ver si ya tenemos por aquí.
Bien, nos llegó una pregunta de Álvaro. Dice, doctor, lo correcto sería una disposición complementaria acerca de la incapacidad moral permanente y incapacidad moral temporal y con arreglo al artículo 117. Muy bien, muchas gracias. Yo le quiero agradecer bastante la pregunta al colega, quien la ha formulado, y decirle que, claro que sí. O sea, como bien sabemos, bien sea a través de una reforma o bien sea a través de una disposición complementaria, se tiene que dar. Y es muy importante el artículo que nos está mencionando, nos dice sobre cuáles también van a ser los deberes o cómo es que lo va a desarrollar el presidente de las diferentes responsabilidades que tiene. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que sí tiene que haber una modificación. Como bien yo lo he dicho, el derecho es dinámico y cambiante, porque la sociedad también lo es, y nos ha demostrado los últimos años, los últimos 2 años, de que hay un vacío, que el mismo TC no lo ha regulado. Entonces, se tiene que haber una regulación. Muchas gracias por la pregunta. Aún nada. ¿Quedó claro entonces? No tienen más preguntas. Bien, doctor, creo que quedó todo claro. Entonces, damos por concluido la presente jornada académica y como indiqué anteriormente, en nombre de nuestro decano de la Orden y de la Junta Directiva, agradecemos por su disposición y felicitamos por su excelente disertación el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor, y le tomamos la palabra para una próxima oportunidad. Muy amable, gracias. Muy amable, doctora Erika, muy amable al señor decano, muy amable a nuestro ilustre colegio de abogados, y yo estoy seguro y agradecido, nos volveremos a ver con todo gusto. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, doctor. Muy buenas noches. A todos nuestros participantes también les agradecemos por su asistencia y participación y nos encontramos el día de mañana a través de este mismo canal y a la misma hora. Muchísimas gracias y muy buenas noches.